Buenas tardes a todos, agradecidos por darnos el espacio a través de este canal de YouTube. De ahora en adelante les voy a explicar sobre la didáctica, sus principios y estrategias. Es la ciencia que tiene como objeto de estudio el proceso de aprendizaje dirigido a resolver la problemática que se plantea a la escuela, la preparación del hombre para la vida y cuya función es la de formar al hombre, pero en un modo sistémico y eficiente. Este proceso se convierte en el instrumento fundamental, dado su carácter sistémico, para satisfacer el encargo social. La didáctica es la ciencia que estudia el objeto proceso educativo, enseñanza-aprendizaje, y posee las características de un sistema teórico, conceptos, categorías, leyes y una estructura particular de sus componentes que determinan una lógica interna, en la cual intervienen condicionantes sociales, si bien estas externas al objeto mismo. Podemos decir que es la ciencia que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje dirigido a resolver los problemas que la sociedad le plantea a la escuela, la formación de un egresado que responda al encargo social, es decir, a las necesidades de la sociedad en que vive. La didáctica como ciencia es una ciencia por tener un sistema de leyes y principios, posee objeto de estudio, su teoría y práctica poseen desarrollo histórico y resuelven problemas de carácter científico con metodología propia. Las leyes de la didáctica tienen la relación de la escuela con la vida en el medio social, las relaciones entre los componentes internos del objeto enseñanza-aprendizaje. Como principios didácticos constituyen las tesis fundamentales de la teoría psicopedagógica sobre la dirección del proceso pedagógico, que devienen normas y procedimientos de acción que determinan la fundamentación pedagógica esencial en el proceso de educación de la personalidad. Esto lo dice Adine en 2001. Como principio didáctico de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso pedagógico, de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el trabajo en el proceso de educación, de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador en el proceso de la educación de la personalidad, de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo en el proceso de educación de la personalidad, del carácter colectivo e individual de la educación y el respeto a la personalidad del educando, de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad. Los principios didácticos como sistema. Lo determinante para establecer un sistema de principios didácticos no es la cantidad ni la forma en que han sido formulados, sino considerar una serie de criterios como son la necesidad de que el sistema de principios de la enseñanza debe atender a las leyes esenciales de la enseñanza, responder a las necesidades de la política escolar y de la práctica como docente, entre otros. Esto nos dice Klimberg en 1970. De manera general, existe consenso en los autores que se adscriben a la escuela histórico-cultural en el considerar que los principios tienen carácter objetivo, en tanto constituyen un nivel de sistematización del conocimiento didáctico que le permite desentrañar parte de su objeto de estudio. Son categorías de la didáctica que están en estrecha relación con las leyes y las reglas didácticas. Para una mejor comprensión e instrumentación en el proceso deben formularse como sistema, articulando lo estructural funcional. Se constituyen normas generales para la conducción de la enseñanza. Son generales, esenciales, obligatorios y están en función del fin y condicionamiento sociohistórico del proceso. Cumplen función
genosiológica y práctica, posibilitan el funcionamiento óptimo de los componentes del proceso. La cantidad de principios no es cuestión esencial, sino la suficiencia en la derivación de las leyes de la enseñanza. Sus contenidos son sensibles a ser reformulados en dependencia del tipo de proceso y exigencias sociales. Reflejan una concepción didáctica específica, lo cual se demuestra en su articulación con otras ciencias pedagógicas. Las categorías de la didáctica tenemos objetivos, contenidos, métodos, medios, forma de organización y evaluación, como tenemos el alumno relacionado con el profesor, y esto nos da un grupo. Tenemos unas preguntas a las que deben responder la didáctica, como por ejemplo, ¿a quién se enseña? ¿Quién enseña? ¿Para qué se enseña? ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Quién aprende? ¿Con quién aprende el estudiante? ¿Para qué aprende el estudiante? ¿Qué aprende el estudiante? ¿Cómo a qué? ¿Cómo aprende el estudiante? Algunas tareas fundamentales de la didáctica son como unas preguntas que nos hacemos. ¿Cómo organizar la marcha de las tareas, haciéndolas más eficientes y logrando así el avance del proceso? ¿Cómo estimular y motivar a los estudiantes para que estudien con ahínco y aprendan eficazmente, modificando su actitud y mejorando su actuación? ¿Cómo ejercer la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Cómo guiar con seguridad a los estudiantes en la marcha del aprendizaje? De acuerdo a todo esto y la asimilación, analizando las causas de sus dificultades y abriéndoles nuevas perspectivas culturales,